Bien, bienvenidos a la segunda clase de dirección de proyectos. El día de hoy vamos a tocar la gestión de integración. En la clase anterior estuvimos viendo el marco conceptual de dirección de proyectos junto con los procesos de dirección de proyectos. Vimos que la organización, ¿no?, de un proyecto se da en base a los grupos de procesos y áreas de conocimiento, ¿no? Los grupos de procesos mencionamos que eran grupos de inicio, de planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Y las áreas de conocimiento mencionamos que eran 10. Y la primera era la gestión de integración. Solo para acotar que una de las tareas principales de un director de proyectos es el que siempre está integrando. Su labor principal es que siempre está integrando. Por lo tanto, este tema es muy importante para poder entender, ¿no?, parte del trabajo del director de proyectos y cómo también se involucra el equipo de proyectos en este trabajo. Bien, la agenda de hoy día va a ser esto: los objetivos, la introducción y desarrollar los procesos de integración. El primer proceso que vemos es desarrollar el acta de constitución. Este tendrá como salida el acta de constitución, que viene a ser algo como una partida de nacimiento para el proyecto. Este documento, el acta de constitución, es el que autoriza, ¿no?, a que el proyecto pueda iniciarse y le da poder al director de proyecto también sobre el proyecto. Este proceso tendrá como entradas, entre las principales, el enunciado del trabajo del proyecto, el SOW, los acuerdos y los casos de negocios, ¿no?, donde me va a indicar cuál es la justificación del proyecto. Bien, dijimos que como salida era el acta de constitución del proyecto, que le daba el punto de partida al proyecto, autorizaba y designaba también al director del proyecto. Este documento sirve como entrada para un siguiente proceso que se llama desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es aquí donde yo comienzo a planificar cada área de conocimiento, ¿no?, y que tiene que estar relacionado con mi proyecto. Voy a planificar cómo voy a trabajar en el alcance, cómo trabajaré en el costo, en los tiempos, en los recursos humanos, en la calidad, en los riesgos, etc. Entonces este proceso tendrá como salida el plan para la dirección del proyecto, ¿no?, que digamos es un documento grande que comprende a todos los planes subsidiarios. En cada área de conocimiento vamos a desarrollar un plan. En la próxima clase que veamos la gestión del alcance, vamos a ver que hay un proceso que es desarrollar el plan de gestión del alcance. Este vendrá a sumar a este plan para la dirección del proyecto, se integrará en ese documento, y así sucesivamente los siguientes planes. ¿Qué es lo que contiene el plan para la realización del proyecto? Los planes subsidiarios, o sea, los siguientes planes. Adicionalmente el plan para la gestión de los requerimientos, para la gestión de la configuración, para el control de cambios. Y además tendrá también las líneas base, ¿no? Este documento contiene entonces todos los planes subsidiarios y la línea base. Este documento me va a indicar cómo voy a ejecutar el proyecto, cómo voy a hacer el cierre del proyecto, cómo hago el seguimiento y control del proyecto. Por lo tanto, este servirá como entrada para el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Aquí tendré como salidas entregables, solicitudes de cambio, ¿no?, datos de desempeño de trabajo, que son datos en bruto, es por ejemplo, 30% de avance. Es un dato que no ha sido procesado, que no ha sido analizado, que no ha sido medido contra algo, solamente es un dato en bruto. Luego, el siguiente proceso es el de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Para esto me tomaré como entrada el plan para la realización del proyecto, que es el que me indica cómo es que voy a trabajar en el monitoreo y control del trabajo del proyecto. Podré tener también como salidas solicitudes de cambio e informe de desempeño de trabajo. Esta solicitud de cambio pasará a un proceso denominado realizar el control integrado de cambios, que mediante un comité que se forme, el comité integrado de cambios, se encargará de aprobar o de desaprobar los cambios. Si los cambios son aprobados, este tendrá que ingresar de nuevo al proceso dirigir y gestionar el trabajo para que continúe su ciclo, ¿no? Entonces este cambio aprobado
entrará nuevamente al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, programaré, modificaré las líneas base, la documentación necesaria e informaré a todos los interesados sobre los cambios que hay en el proyecto. Este se programará y nuevamente entrará al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. El siguiente proceso que tenemos es el del cierre del proyecto. No lo he puesto acá, pero es algo que vamos a ver el día de hoy en estas diapositivas. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Entender la importancia de la integración del proyecto, conocer los principales entregables que aseguren la integración desde el inicio del proyecto hasta el cierre y entender la aplicación y la importancia del control integrado de cambios. Para comenzar a organizar el proyecto, o cómo comenzar a organizar el proyecto, ¿de qué manera organizaría mi proyecto? Realizando una adecuada gestión de requerimientos y expectativas de los interesados. Y a la vez, coordinar todas las áreas del conocimiento a través del ciclo de vida del proyecto. La gestión de la integración incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la gestión de proyectos dentro de los grupos de procesos de gestión de proyectos. Bien, entonces la primera área de conocimiento que vamos a revisar tiene seis procesos esta área, ¿no? Uno en iniciación, uno en planificación, uno en ejecución, dos en seguimiento y control y uno en cierre. Y veamos el primero, desarrollar el acta de constitución. Consiste en obtener la autorización formal para comenzar el proyecto y comenzar a hacer uso de los recursos de la organización en el proyecto. Por lo general, la autorización es dada por una oficina de proyectos o por una gerencia de jerarquía en la organización, el director de un programa o el de un portafolio. O sea, esta autorización viene desde arriba. El encargado de aprobar el acta de constitución de proyecto o el Project Charter es el patrocinador. Él es encargado de aprobarlo y también de elaborarlo. Normalmente esto lo elabora el director de proyectos. La pregunta sería, ¿cómo puede elaborar el director de proyectos si recién este documento lo va a formalizar? Pero ya se sabe que quién va a ser y desde antes lo está trabajando. El acta de constitución del proyecto no se considera un contrato porque no existen consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en su creación. Los proyectos se inician como consecuencia de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Estas necesidades o influencias a menudo motivan la realización de un análisis de necesidades, un estudio de viabilidad, un caso de negocio o la descripción de la situación que abordará el proyecto. Bien, ayer vimos que cuando vayamos a revisar cada área de conocimiento, que iba a ser de acuerdo a la descripción que tuvimos sobre los procesos, ¿no? Que un proceso tiene entradas, ¿no? En el medio tendrá herramientas y técnicas que aplicaré a esas entradas, ¿no? Y después tendré una salida, ¿no? Las entradas para desarrollar el acta de constitución es el enunciado del trabajo del proyecto, el SOW, los casos de negocio, business case, los acuerdos, factores ambientales, activos de los procesos de la organización, y las herramientas y técnicas, juicio de expertos y técnicas de facilitación. La salida será el acta de constitución del proyecto. El gerente del proyecto debe ser asignado antes de iniciar el proceso de planificación. Sí, o sea, el gerente del proyecto tiene que estar desde el inicio del proyecto, ¿no? Inclusive antes de que se elabore el acta o se firme el acta, porque ya se tiene preasignado al director de proyectos. Bien, una de las entradas será el enunciado del trabajo del proyecto, ¿no? Es una descripción narrativa de los productos, servicios o resultado que debe entregar el proyecto, ¿no? Hace referencia a la necesidad del negocio, la descripción del alcance del producto y el plan estratégico. Para proyectos internos, el enunciado del trabajo del proyecto es proporcionado por el patrocinador sobre la base de las necesidades de negocio. Para un proyecto externo, por ejemplo, que yo tenga una consultora
y hay una empresa que quiere tercerizar conmigo y que le realice un proyecto, entonces el enunciado del trabajo del proyecto será alcanzado por el cliente, por este cliente que quiere que yo le desarrolle el proyecto, ¿no? Viene como parte de un documento de licitación o un contrato. Esa era mi entrada para yo desarrollar como consultora mi acta de constitución del proyecto. Bien, otra entrada será el caso de negocio. Este proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida. El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes razones. Por una demanda de mercado podría crearse un caso de negocio, necesidad de la organización, por la solicitud de un cliente, el avance tecnológico, un requisito legal, un impacto ecológico o una necesidad social. Se dan cuenta que hay factores internos o externos que pueden originar o pueden ser la causa de que se cree un proyecto, se inicie un proyecto. Un requisito legal o ¿cómo se llama? Un reporte normativo que solicite la SBS a los bancos, ¿no? Podría ser el causal para que se genere un negocio en uno de los bancos. El cambio de una tasa de impuestos o la creación de un nuevo impuesto o la modificación de repente de reportes normativos podría ser causales para que se originen proyectos, considerando que estos causales pueden ser externos, ¿no? Los acuerdos. Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto y pueden tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento, acuerdos de nivel de servicio, cartas de acuerdo, declaraciones de intenciones, acuerdos verbales, correos electrónicos, otros acuerdos escritos, ¿no? Estamos en las entradas del proceso de desarrollar el acta de constitución. Otras entradas podrían ser los factores ambientales, por ejemplo los estándares gubernamentales, estándares y o reglamentos de la industria, la cultura y estructura de la organización. Imagínate si estás desarrollando un plan para la gestión de las comunicaciones. ¿No te interesa saber acaso con qué tipo de red cuenta la organización? ¿No? ¿Qué tipo de internet tiene? Imagínate que tengas un cliente en un campamento minero y tienes que enviarle un archivo que pesa 10 megas, ¿no? Se lo enviarás por correo electrónico, de repente en ese campamento minero no llega el internet, ¿no? Tendrías que usar de repente un courier o algún otro medio para poder alcanzarle la información. Entonces, para mí es importante saber cuál es la cultura, la estructura de la organización, cómo está diseñada esta organización, ¿no? Y eso me va a ayudar pues para desarrollar y para poder trabajar también en el proyecto. Las condiciones del mercado serán también factores ambientales. Dentro de los activos de los procesos de la organización es todo aquello que hace que la organización madure. Por ejemplo, los procesos estándar de la organización, políticas, definiciones de procesos, plantillas, información histórica, lecciones aprendidas. Con todas estas entradas aplicaré algunas herramientas y técnicas para ver cómo elaboro mi documento de salida, que es el acta de constitución. Utilizaré juicio de expertos, que no es otra cosa que preguntarle al experto. Puede ser un consultor, puede ser la persona de más experiencia dentro de la organización, o de repente puede ser un externo, o puede ser de repente la oficina de proyectos, la PMO. Entonces, esta herramienta se usa para evaluar las entradas requeridas para desarrollar el acta de constitución del proyecto y puede obtenerse de numerosas fuentes: otras unidades dentro de la organización, consultores, interesados incluidos los clientes y patrocinadores, asociaciones profesionales y técnicas, grupos industriales y la oficina de proyectos. También tendré técnicas de facilitación como herramientas y técnicas, ¿no? Que tendré de repente reuniones de tormentas de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas, gestión de reuniones, ¿no? Todo esto me ayudará para poder obtener esta salida, el acta de constitución de proyecto, que no es otra cosa que un documento que formaliza el inicio del proyecto y empodera al director de proyectos también. ¿Qué contiene este documento? Los datos generales del proyecto, la justificación del proyecto, esto viene del caso de negocio, los objetivos y criterios de éxito,
los requerimientos de alto nivel, el gerente de proyecto asignado, características del producto de alto nivel, un cronograma de hitos, un presupuesto resumido, requerimientos de aprobación y personas que autorizan el acta. Una vez que ya tenga elaborado el acta de constitución del proyecto, el siguiente proceso que viene es el de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es el proceso para definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Es agarrar el plan de gestión de costos, del tiempo, de recursos humanos, de calidad y todo lo integro en un solo documento, en un plan integral para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta, ¿no? Se monitorea, se controla y se cierra. En otras palabras, cada vez que yo haga algo en el proyecto, tengo que ver qué dice el plan, cómo yo debo de actuar en el proyecto. Siempre tengo que estar mirando mi plan, ¿no? El contenido del plan para la dirección del proyecto es variable en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. No va a ser lo mismo el plan de dirección para el proyecto A que para el proyecto B. Va a depender mucho de la complejidad del proyecto y del área en el cual se está desarrollando el proyecto también. Se desarrolla a través de una serie de procesos integrados que se extienden hasta el cierre del proyecto. Este proceso da lugar a un plan para la dirección del proyecto que se elabora progresivamente por medio de actualizaciones y que se controla y aprueba a través del proceso realizar el control integrado de cambios. O sea que este documento pasa por el proceso de realizar el control integrado de cambios. Es probable que sufra alteraciones y más adelante vamos a ver que el plan para la dirección del proyecto se actualiza cuando hay algunos movimientos dentro de algunas áreas de conocimiento. Bien, las entradas para desarrollar el plan para la dirección del proyecto serán el acta de constitución del proyecto, la salida de los procesos de planificación, o sea, los planes subsidiarios o los planes secundarios que salen de otros procesos de planificación, del tiempo, del costo, del alcance, esos serán input para este proceso. Los factores ambientales, que ya sabemos qué cosas son, y también los activos de los procesos de la organización, que sabemos qué cosas son. Como herramientas y técnicas utilizaré también juicios de expertos y técnicas de facilitación. La salida será el plan para la dirección del proyecto. El contenido del plan para la dirección del proyecto es variable en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. Bien, las entradas serán acta de constitución del proyecto. El director del proyecto utiliza el acta de constitución del proyecto como punto de partida para establecer la planificación inicial a lo largo del grupo de procesos de inicio. Sí, porque este documento, el acta de constitución, pues contiene requerimientos de alto nivel, que yo los voy a tener que ir bajándole de nivel y hacerlo más detallado. Contiene las características del producto, ¿no? Contiene un cronograma de hitos, ya me está hablando de tiempos, ¿no? Contiene un presupuesto resumido, me está hablando de costos. Entonces, es importante porque todo eso yo tengo que explotarlo para poder llegar al final, tener un plan elaborado de manera detallada para mi proyecto. Y las salidas de otros procesos también será una entrada para este proceso, ¿no? Las salidas de otros procesos de planificación de las otras áreas de conocimiento son integrados para crear el plan del proyecto. Lo que obtengo de la gestión de costos, de tiempo, recursos humanos, de adquisiciones, comunicación, interesados, serán input para este proceso. Los factores ambientales, ¿no? Podríamos tener los estándares gubernamentales o industriales, el PMBOK, sistemas de información de dirección de proyectos, estructura y cultura de la organización, infraestructura, administración de personal. Y los activos para los procesos de la organización también será un input. Aquí me ayudarán mucho las guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas, plantillas, archivos de proyectos anteriores, información histórica y las bases de conocimiento de la gestión de la configuración.
Las herramientas que utilizaré en este proceso será juicio de experto. Lo utilizo para adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto, desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan para la dirección del proyecto, determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el trabajo del proyecto, determinar el nivel de gestión de la configuración que se aplicará en el proyecto, determinar qué documentos del proyecto están sujetos al proceso formal de control de cambios y establecer las prioridades en el trabajo a realizar en el proyecto, ¿no? Entonces, esta herramienta, el de consultarle al experimentado, a la PMO, al gurú de la empresa, ¿no? Me va a ayudar para poder determinar cada uno de estos puntos que menciono. Claro que hay más también, ¿no? Y las técnicas de facilitación, pues aquellas reuniones de tormentas de ideas, resolución de conflictos, problemas que me pueden ayudar a que mi plan para la dirección del proyecto sea más rico. La salida será el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. Integra y consolida todos los planes y líneas bases secundarios de los procesos de planificación. Entonces ya tengo acta de constitución, ya tengo un plan para la dirección del proyecto. Y ya estoy listo para comenzar a ejecutar el proyecto. Vamos a trabajar, a contratar a la gente, a desarrollarla, a monitorear el plan del proyecto, ¿no? Entonces voy a hacer primero dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Entonces este es el proceso que lidera y lleva a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementa los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. Además, se implementan los cambios aprobados, o sea, las acciones correctivas, preventivas o reparación de defectos. Cuando teníamos el proceso de control integrado de cambios, aquí había un comité que se encargaba de aprobar o de desaprobar los entregables o las solicitudes de cambio. Si esta solicitud de cambio era aprobada, este volvía nuevamente al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y se implementaba el cambio ahí. No quiere decir que apenas entra al proceso ya se realiza el cambio. De repente este cambio se programará, se modificará el proyecto y se pondrá en una fecha X. Alterará los costos, modificará presupuestos. Como ha habido cambios, lo tengo que informar. ¿A quiénes? A los interesados del proyecto, a los que se ven impactados. Se revisa de manera periódica el impacto de los cambios en el proyecto. Se desarrolla a través de una serie de procesos integrados que se extienden hasta el cierre del proyecto. Este proceso da lugar a un plan para la dirección del proyecto que se elabora progresivamente por medio de actualizaciones y que se controla y aprueba a través del proceso realizar el control integrado de cambios. Entonces la entrada que yo voy a necesitar para este proceso será el plan para la dirección del proyecto, las solicitudes de cambio aprobadas, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas a utilizar serán juicio de expertos, sistema de información de la gestión de proyecto y reuniones. Y las salidas serán los entregables que voy elaborando en esta etapa o en este proceso, la información sobre el desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de dirección del proyecto y actualización a los documentos del proyecto. Bien, el juicio de expertos ya lo conozco, ya no lo voy a mencionar acá. Pero el sistema de información de la gestión de proyectos, ¿qué es? No es un software, no es mucho más que eso. Un software puede estar incluido dentro de un sistema de información para la gestión de proyectos, ¿no? Conocido como los PMIs. ¿No? Integra pues también la gestión de la configuración, control de cambios, ¿no? ¿Cómo se llama? No es un software, pero puede contener un software, un Project Server, un Primavera, ¿no? Va a gestionar también la configuración, los controles de cambio, la comunicación, de cómo se organizan los proyectos, ¿no? Etcétera. Las reuniones me van a ayudar porque durante la ejecución del proyecto, el director del proyecto y los miembros de su equipo se reúnen para intercambiar información, evaluar alternativas y tomar decisiones. De repente identificar riesgos también, ¿no?
Casi todos los procesos utilizan la herramienta reuniones. Una vez que pasé el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿no? Viene el siguiente proyecto de monitorear y controlar el trabajo del proyecto. ¿Qué es lo que hago acá? No es otra cosa que comenzar a comparar los datos que voy obteniendo del proyecto versus las líneas bases del proyecto. Las líneas bases del proyecto son las fotos que yo le tomé al proyecto desde el inicio y que dije cómo iba a estar. Y en base a esas fotos yo voy a comenzar a comparar con los datos que voy recopilando dentro del proyecto. Por ejemplo, si hay demasiados controles de cambio, lo tendré que medir contra la línea base del alcance, contra el EDT. El EDT indica solamente que hay ciertas cantidades de entregables o paquetes de trabajo, ¿no?, que yo debo desarrollar, pero que están saliendo más, ¿no? Entonces hay desviaciones que de repente sacaré algunos indicadores para decir, oye, cómo se está moviendo esto, ¿no?, de una manera que no estaba mapeado desde el inicio. O de repente yo dije que en determinada fecha iba a gastar 30.000 soles y ya voy gastando 40.000. No me estoy pasando en el costo, ¿no? O que dije que iba a estar al 30%, pero estoy en 25%. Entonces comienzo a medir y encontrar los causales, por lo cual tengo desviaciones y tomo acciones correctivas. Por eso este proceso puede generar una solicitud de cambio también. Entonces, este es el proceso de dar seguimiento, de revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto. Qué importante es saber cómo estoy en el proyecto, ¿no? Y que todos los interesados sepan, pues, cómo está el proyecto, ¿no? Aquí no se oculta la información a ninguno de los interesados del proyecto, se les envía el informe tal como está. Yo dije que iba a estar de esta manera, pero realmente estoy así, estoy atrasado, estoy encima del presupuesto, ¿no? Tengo mucho desborde de cambios en el alcance, tengo problemas de calidad, hay riesgos que se están activando, todo eso tendría que informar, ¿no? Y todo eso es medido contra la línea base, contra algo tengo que comparar, justamente contra la línea base que yo debo de comparar. Las entradas serán plan para la dirección del proyecto, pronósticos del cronograma, pronósticos de costos, cambios validados, información del desempeño del trabajo, factores ambientales, activos de los procesos de la organización. Como herramientas tendré juicio de expertos, técnicas analíticas, sistemas de información de la gestión del proyecto, reuniones, y mis salidas serán solicitudes de cambio, los informes sobre el desempeño del trabajo, o sea, ya hice la medición, ya hice la comparación y comienzo a informar. Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. ¿En qué consiste monitorear y controlar el trabajo del proyecto? En comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto. Dentro del plan recuerden que están las líneas base y contra eso compararé. Para evaluar el desempeño, para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva, para identificar, revisar y analizar los riesgos existentes del proyecto, para mantener una base de información precisa y oportuna, para proporcionar pronósticos, para monitorear la implementación de los cambios aprobados. ¿Cómo lograrlo? Evitando el temor al control. O sea, tengo que controlar, ¿no? Y cuando yo comienzo a controlar y comienzo a emitir mis informes, no puedo engañar. O sea, yo no puedo decir para tratar de cubrir una gestión mía de que no estoy al 100%, cuando estoy en menos, pero yo le pongo 100%, ¿no? Eso no sería leal de nuestra parte, no sería íntegro de nuestra parte. Yo tengo que informar tal como está el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo informo, entre todos, entre los interesados del proyecto, el equipo de dirección del proyecto, buscan la solución y el mejor camino para alinear el proyecto. No es que de repente no todo es culpa del director del proyecto o del equipo de dirección del proyecto. ¿Qué pasa si no le dan los recursos necesarios? Si cuando pidió a la gente no se la puso el departamento de recursos humanos. Pues hay una serie de cosas que influyen y que hacen que los proyectos se desvíen. Entonces hay que evitar el temor al control, implementando indicadores también.
precisando las acciones a las desviaciones específicas. ¿Qué bueno sería trabajar con la técnica del valor ganado? Esta técnica es muy fácil de usar, pero muchas organizaciones no la aplican. No es muy complicado, es sencillo de utilizar y hay una herramienta que se encarga de hacer todo, que es el Project, ¿no? Microsoft Project se encarga de gestionar perfecto el valor ganado. ¿Cómo lograrlo? Con un enfoque en el logro de metas en base a resultados. ¿Mm? Luego tener el proceso de realizar el control integrado de cambios, ¿no? Es el proceso que consiste en analizar todas las solicitudes de cambio, aprobar las solicitudes de cambio, gestionar los cambios a los entregables, los activos de los procesos de la organización, los documentos del proyecto, plan para la dirección del proyecto y comunicar las decisiones correspondientes. Revisar todas las solicitudes de cambio o modificaciones, los documentos del proyecto, entregables, líneas base o plan para la dirección del proyecto y aprueba o rechaza los cambios, ¿no? Entonces revisa todas las solicitudes de cambio, ¿no? Y los aprueba o los rechaza. Previamente a que se envíe una solicitud de cambio, el equipo de proyecto ya ha tenido que trabajar con la solicitud de cambio. O sea, ¿cómo empieza todo esto? Un interesado pide un cambio en el proyecto, o el equipo de dirección del proyecto propone un cambio porque se dio cuenta que se olvidó de una funcionalidad y tiene que integrarla. Si yo agrego una funcionalidad impactaré en el alcance, impactaré en tiempo también porque tengo que poner gente para que lo desarrolle y programarlo, y impactará en el costo, incrementará el riesgo tal vez. Entonces yo tengo que, antes de enviar la solicitud de cambio al equipo o al proceso de realizar el control integrado de cambios, para que el equipo de control integrado de cambios lo apruebe o desapruebe, yo primero tengo que medir y de analizar cuál es el impacto, ¿no? Si yo aplico ese cambio en el proyecto. Si lo que me está pidiendo el interesado, el cambio que me está pidiendo, la nueva funcionalidad o que le agregue tal cosa, ¿cómo me va a impactar en el proyecto? Eso tengo que medirlo, ¿no? Y tendré que buscar alternativas. Y recién con todo eso, la solicitud de cambio se pasará al comité integrado de cambios para que se encargue de aprobar o desaprobar con la información que yo ya le di. El beneficio clave de este proceso del control integrado de cambios o realizar el control integrado de cambios es que permite que los cambios documentados dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado. ¿Cuántas veces nos hemos tocado con usuarios que nos han dicho, oye, pero hacer esta cosa no te va a tomar mucho tiempo, si es bien sencillo, bien fácil, solamente poner esto acá y esto por acá? ¿No? Aparentemente es sencillo para él, pero si yo tomo en cuenta lo que él me dice, lo que me dice el otro usuario, el otro usuario, el otro usuario, de repente junto todo eso y tengo otro proyecto para hacer. Yo tengo que ser muy cuidadoso, no es que sea muy buena gente. Si algo PMI detesta, es que la gente le agregue funcionalidad extra al proyecto, que no está mapeada y que no ha pasado por ningún control dentro de la dirección de proyectos. O sea, yo no puedo hacer el cambio alegremente sin que antes yo lo haya analizado y haya visto cómo me impacta en las demás restricciones que tengo en el proyecto. Bien, las entradas serán el plan para la dirección del proyecto, la información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas serán juicios de expertos y reuniones. Las salidas serán solicitudes de cambio aprobadas, registro de cambios, actualización al plan de dirección del proyecto, actualización a los documentos del proyecto. ¿Cómo se realiza el control integrado de cambios? ¿No? O cómo, mejor dicho, cómo se origina el cambio, ¿no? ¿Cómo pasa, en qué procesos pasa este cambio, ¿no? Originado por alguien lo solicitó, ¿no? Y cómo finaliza ese también. O sea, lo primero que cuando hay un cambio, alguien solicita un cambio, lo primero que tengo que hacer es evaluarlo, ¿no? Como dije hace un momento. Evalúo primero el impacto. ¿Me impactará en el costo? No, de repente no me impacta. ¿En el tiempo? No, tampoco. Pero me generan riesgos. Eso sí es peligroso también. Entonces tengo que medir y evaluar bien qué cosa es lo que me impacta en el proyecto. Una vez que ya evalué el impacto,
buscaré las alternativas de solución, ¿no? Y con todo esto, con todo este análisis, enviaré la solicitud de cambio al comité de cambios. Este comité de cambios se encargará de aprobar o de desaprobar la solicitud de cambio. Si él la aprueba, no, si la desaprueba no pasa nada, pero si la aprueba, debo ajustar la línea base y el plan del proyecto, ¿no? Yo no sé qué línea base puede haber impactado, tal vez tiempo y costos, modificar esas líneas bases. Y también el plan para la realización del proyecto. Y una vez que ajusté la línea base y el plan para la realización del proyecto, tengo que notificar a los interesados que ha ocurrido un cambio en el proyecto, que ya no va a acabar el día 30, sino va a acabar el día 15 del siguiente mes. Todos esperaban la salida del proyecto el día 30, pero por esta funcionalidad extra que se está agregando al proyecto, ha cambiado la fecha de salida y ya no va a costar 100.000, va a costar 110.000, ¿no? Ahora, mientras más avanzado está el proyecto, el cambio será mucho más costoso, ¿no? Comenzar a rehacer de repente desde atrás es mucho más costoso que haber identificado un cambio en el proyecto casi en las primeras etapas del mismo. Y por último, tendré el proceso de cerrar el proyecto o la fase, ¿no? Cuando decimos cerrar, no necesariamente es porque voy a cerrar un proyecto, sino que puedo cerrar una de las fases del proyecto. La clase anterior ya hemos visto el tema de las fases o etapas de un proyecto, ¿no? Cuando hemos visto el ciclo de vida del proyecto. Entonces, cerrar el proyecto o fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del proyecto y la liberación de los recursos. Las entradas para cerrar el proyecto o fase serán plan para la dirección del proyecto, entregables aceptados, activos de los procesos de la organización, herramientas y técnicas serán juicios de expertos, técnicas analíticas, las reuniones, y la salida será la transferencia del producto, servicio o resultado final y la actualización a los activos de los procesos de la organización. ¿Qué involucra cerrar el proyecto o fase? Confirmar que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos, verificar que se han suministrado y aceptado todos los productos entregables, validar que se han cumplido con los criterios de término y de salida, definir los requisitos de aprobación de los interesados para los cambios y todos los niveles de productos entregables. Entonces, la integración o la gestión de la integración, hemos dicho que es un punto importante para el director del proyecto. Él pasa gran parte de su tiempo integrando el proyecto, ¿no? Este vendría a ser una visión casi completa de todo lo que se hace en un proyecto, ¿no? Desde que se inicia el proyecto con el acta de constitución, desde que yo lo planifico, que integro todos los planes subsidiarios en un solo y único plan, y que comienzo a trabajar, monitorear y seguir el proyecto de acuerdo a ese plan. Este plan me va a decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que yo no debo hacer dentro del proyecto, a quién le debo de informar, cómo debo de escalar, cómo debo de trabajar tal riesgo, cuáles son los umbrales, ¿no?, que la empresa puede tener y que puede permitirse de repente que se sobrepase en el costo, en el tiempo, ¿no? Y qué tan tolerable a los riesgos será la empresa, cuál será el apetito al riesgo de la empresa. Todo eso lo tendré dentro de un plan, ¿no? No solamente que yo comience a ejecutar el proyecto conforme a ese plan, sino que también le doy seguimiento al proyecto. Hago mis comparaciones del trabajo real, de lo que realmente está sucediendo en el proyecto, versus lo que yo dije que iba a suceder. Desde el inicio yo dije que iba a suceder de tal manera, así se iba a comportar, iba a gastar tanto, iba a avanzar tanto, pero realmente tengo otros valores, eso los comparo. Y una vez que los comparo, los analizo, ¿no?, y lo informo, le informaré a todos los interesados. Generará de repente cambios, si hay algún atraso, diré, bueno, necesito más tiempo, ampliar el cronograma, más presupuesto, generaré cambios. Pero antes de aplicar los cambios, lo tendré que evaluar, ¿no?, cómo me impacta en otras restricciones. Una vez que yo he evaluado, analizaré las alternativas. Después de esto, toda la solicitud con el análisis se la pasaré al comité de cambios, que se encargará pues de aprobar o de desaprobar la solicitud. Si la aprueba, se
se entra nuevamente al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, actualizaré mi línea base del proyecto, mi plan de dirección para el proyecto y lo comunicaré a todos los interesados del proyecto, ¿no? Finalmente, me encargaré de cerrar el proyecto o la fase del proyecto, ¿no? Tendré que cerrar con lecciones aprendidas, tal vez, ¿no? Si yo lo he determinado que por cada fase tenga que tener una lección aprendida, levantaré una reunión de lecciones aprendidas, ¿no? Validaré que los criterios de término del producto que estoy desarrollando o del proyecto que estoy desarrollando se hayan cumplido, ¿no? Que se ha suministrado y aceptado todos los productos entregables de esa fase o del proyecto, que se ha cumplido con todos los requisitos que yo dije que iba a hacer en esa fase o al final del proyecto, ¿no? Y bueno, obtener pues la aprobación del cliente, ¿no? La aprobación final del cliente. Bien, entonces yo les pido repasar nuevamente dentro del material que ustedes tienen, está esto mismo, pero como presentación, ¿no? Vayan estudiándolo, revisándolo. No se olviden de que tienen que leer el PMBOK. Lean el PMBOK, eso les va a servir como base, como libro de consulta. Si tienen la oportunidad de comprar otro libro como el de Rita Mulcahy o Pablo Lledó, lo pueden hacer y le da a fortalecer más los conocimientos, ¿no? Y bueno, considerar también que hay que presentar algunos trabajos, hay que participar en un foro y también hay que desarrollar el examen de esta lección. Bien, muchas gracias, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya para la próxima semana estamos viendo los temas de alcance y tiempo. Ok, muchas gracias con todos.